Vamos entonces, ¿va? Para el grupo de mecánica de fluidos, fuerzas sobre objetos en movimiento. Pues vamos a ver este otro problema, ¿verdad? Dice, un vehículo se mueve a lo largo de una vía a una velocidad constante de 5 metros por segundo. ¿Cómo se muestra en la figura? Sale agua de una tobera a 10 metros por segundo y es desviada 180 grados por una paleta instalada en el vehículo. El área de la sección transversal de la tobera es de 0.001 metro cuadrado. Calcule la fuerza resistiva sobre el vehículo. Bueno, entonces tenemos el vehículo, ¿verdad? Tenemos la paleta de 180 grados, tenemos la tobera, sale la velocidad del chorro, este se está moviendo a una velocidad de 5 metros por segundo, la velocidad del chorro de 10 metros por segundo. Bueno, entonces tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. La velocidad equivalente, ¿verdad? Que es la velocidad del chorro menos, porque se está moviendo hacia aquel lado, menos la velocidad del móvil. ¿Ya? Tiene la velocidad que entra y la velocidad que sale. Entonces, pues la fuerza, ¿verdad? Podríamos haberle puesto aquí la fuerza, la Rx. Pues yo se la puse aquí en las ruedas, en las llantas, porque ahí es donde pues, va a empezar el movimiento. ¿Ya? Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre, pues lo podemos indicar, ¿verdad? Con las componentes, las fuerzas que estén, siempre y cuando tengamos la condición de dónde está aplicada, ¿verdad? Entonces tenemos que positivo el eje X hacia este lado, ¿verdad? Tenemos este positivo. Entonces, ya tenemos ahí nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Tenemos indicado. Vamos a llevar el cálculo, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos queda este de aquí. Entonces, tenemos que la velocidad, ¿verdad? La velocidad equivalente es igual a la velocidad 1 menos la velocidad con que se está moviendo. El caudal equivalente pues es igual a la velocidad equivalente multiplicada por el área el chorro, la sección que tenemos ahí. Entonces, de aquí nosotros tenemos que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Si se dan cuenta, en este problema ya no pusimos la ecuación en las dos partes. ¿Por qué? Pues porque la velocidad entra en una forma horizontal y también sale en una forma horizontal. No tiene ningún ángulo de inclinación. Entonces, pues nada más ponemos la ecuación de esta forma. Entonces tenemos la velocidad 2 en X. Si nosotros vemos la velocidad 2 en X, ¿ya? Es esta. La velocidad con que entra es esta, la velocidad con que sale es esta. Entonces esta velocidad es de acuerdo al sentido que nosotros estamos tomando. Entonces es igual a la velocidad equivalente, porque ya vimos que la velocidad con que entra es la misma velocidad con que sale. La velocidad 1 en X. Si nosotros vemos la velocidad 1, es en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Entonces, menos la velocidad equivalente. Y entonces tenemos que Rx es igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad, ¿verdad? Equivalente menos la velocidad equivalente. Entonces,
de aquí nosotros tenemos que, nos quedaría Rnx igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad equivalente más la velocidad equivalente. Entonces nos quedaría Rx igual a la densidad, o de una vez ya le ponemos aquí, pondríamos 2 veces la densidad por el caudal equivalente por la velocidad equivalente. Entonces, pues vamos a calcular primero la velocidad equivalente, ¿verdad? Velocidad equivalente es igual a la velocidad del chorro, que es de 10 metros por segundo, menos la velocidad con que se está moviendo, en este caso el vehículo, 5 metros por segundo. Entonces esto nos queda de 5 metros por segundo. Calculamos el caudal, ¿verdad? Caudal equivalente, velocidad equivalente por área. Entonces tenemos que la velocidad equivalente es de 5 metros por segundo. Ellos ya nos dieron el dato, ¿eh? Dice que el área de la sección transversal de la tobera pues es el diámetro que nosotros tomamos aquí a la salida, ¿verdad?, del chorro. Es de 0.001 metros cuadrados. Entonces el caudal nos queda de 0.005 metros cúbicos por segundo. Y de ahí va, entonces ya podemos calcular Rnx. Entonces tenemos que es 2 por 1000, ¿verdad?, por el caudal 0.005 y por la velocidad equivalente, que es de 5. Entonces vemos que Rx, o la fuerza, ¿verdad?, que se está oponiendo aquí para que este empiece a, o las condiciones que nos están pidiendo, es de 50 newton. Entonces, ¿verdad?, ese ejemplo pues, es lo que tendríamos que resolver.